Ya estamos con Luciano Lutero, para decir bien, autor de este libro, atención, él es doctor en psicología y filosofía, autor de este libro y un montón de otros más realmente que vale, no sé, ¿cuántos tenés? No los contás, decís. No. Él dice que no los cuenta, son un montón. Más crianza, menos terapia. Atención, habla de esto y también habla de esos jóvenes raros. Esos raros adolescentes nuevos. Esos raros adolescentes nuevos. Y lo traemos a Luciano a propósito de lo que está ocurriendo este año. Y en realidad ocurre siempre, da la sensación, esta vez, si se quiere, con más virulencia, porque es un caso que nos ha conmovido a todos, que es un poco el vínculo de los jóvenes entre ellos, en este caso. A propósito de lo que ocurrió, bueno, con la muerte brutal, por cierto, de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Lo primero que quiero preguntarte, Luciano, es si hay que hablar de estos jóvenes o hay que hablar de sus padres. De los dos, me parece, ¿no? Hablamos tanto de los jóvenes, pero sin dejar de tener en cuenta que los jóvenes son jóvenes en un contexto, en determinado modelo de familia también, con ciertas pautas de crianza que también llevan a que nos encontremos con, porque no es que de repente llegó la adolescencia y son jóvenes y esto pasa de la nada, ¿no? Digamos, creo que un caso como el de Fernando, lo que nos invitó a pensar en este último tiempo también es que hay ciertos modelos de crianza que se vuelven un poco problemáticos porque con el tiempo llevan a que nos encontremos con jóvenes a los que les cuesta mucho empezar a responsabilizarse, empezar a pensarse como adultos cuando ya incluso son mayores de edad, ¿no? Digamos, ahí hay un quiebre que es muy significativo, ¿no? Digamos, una de las frases para mí más inquietantes y más trágicas, ¿no? De lo que implicó la muerte de Fernando fue cuando uno de los imputados justamente dijo, ¿no? Esto es una mala pasada que me jugó la vida o algo así, ¿no? Digamos, no recuerdo exactamente la frase, pero que es muy, muy inquietante porque, ¿no? Digamos, alguien mayor de edad que, ¿no? Digamos, puede llegar a desconocer completamente las consecuencias de un acto que realizó y lo piense como una cuestión meramente del destino, es un problema. Digo, como modelo de... Hablabas de las fórmulas, ¿no? que aplicamos muchas veces los padres. ¿Son fórmulas del siglo XX para jóvenes del siglo XXI? Y de allí quizás este desajuste, ¿no? Que digo, también nosotros nos estamos acomodando a un mundo que está cambiando muy rápidamente y quizás estamos aplicando fórmulas que se han vuelto muy viejas muy rápidamente también. Mira, es lo mismo, un joven de hoy es igual a un joven. Hay de las dos cosas, ¿no? Porque también creo que un factor determinante es que en el pasaje del siglo XX al siglo XXI, un aspecto crítico es que dejamos de criar a los chicos y acompañar a los adolescentes para que se inserten en un mundo público. No pensamos ya el espacio público como un espacio de compromiso, de relación con los otros, sino que más bien tenemos una tendencia a privatizar todos los espacios compartidos y pensarlos como de una intimidad ampliada, ¿no? De hecho, por ejemplo, las redes sociales van en esa línea, ¿no? Digamos, de exteriorización, expresión, ¿no? Donde lo privado se vuelve público y se confunde. Exactamente, ¿no? De hecho, yo recuerdo una intervención que hice en un colegio el año pasado donde justamente, porque el caso de Fernando es el extremo de un arco que tiene en el medio también casos como los de bullying, ciberbullying, ¿no? Donde a veces pasa que, no, yo recuerdo, te decía, esta intervención que hice en un colegio con chicos de cuarto año, ¿no? Donde trabajando con ellos las consecuencias que tenía el hecho de que hubieran armado una cuenta para hostigar a un compañero, ¿no? Digamos, la mayoría no tenía dimensión ni tenía la intención realmente de hacer ese acto, ¿no? Entonces el punto ahí es cómo muchas veces creo que el gran problema que nos estamos encontrando es que los jóvenes realizan ciertos actos que empiezan a tener consecuencias públicas, porque vos pensás que, ¿no? A los 16 ya pueden votar, ¿no? Ahora, empiezan a realizar ciertos actos públicos, pero no los piensan en su dimensión pública. Ahora, ¿tienen que tener esa dimensión siendo tan jóvenes? También me lo pregunto, porque quizás les estamos exigiendo algo que a nosotros los adultos también, hoy por hoy, que nos exponemos en redes sociales y demás, tampoco sé cuál es la real dimensión que tenemos de la exposición que hacemos en nuestras vidas privadas. Y me pregunto si nosotros, que somos adultos, no tenemos real dimensión, si los jóvenes tienen que tenerla. Si no... Es que la verdad que es complejo, ¿no? Porque es un mundo donde todo el tiempo te está moviendo los límites, digamos. Yo no tengo muy claro hoy por hoy dónde está. Sí, creería que sí los tengo, pero digo, esto de lo público, lo privado, estos chicos que salen a la calle, que reclaman sus derechos, que lo hacen, que reclaman contra un cambio climático, que de repente parecen adultos,
que eso los puede confundir, incluso a los padres también nos puede confundir en el sentido, che, mirá estos pibes, qué adultos que parecen, ¿lo son realmente? Digamos, bueno, ahí hay dos cuestiones. Lo primero es que hay algo que no vamos a poder cambiar, ¿no? Quiero decir, hasta el siglo pasado, ¿no? La adolescencia era un periodo de la vida que estaba fuertemente tutelado, ¿no? Digamos, sí, el joven era joven hasta que llegaba a cierta edad y, ¿no? Ahora ya sos mayor de edad. Hoy en día los jóvenes realizan actos públicos desde mucho antes, ¿no? Por impacto de las redes sociales, por ejemplo, vos ves que generan tendencias, sí, inciden en la opinión pública, totalmente, militan causas, ¿no? Digamos, los vuelven un actor, son un actor social. Fuertísimo, fuertísimo, claro. Desde el cambio climático, la despenalización y legalización del aborto, ¿no? Digamos, tenés causas que son fuertemente juveniles, o sea, son un actor social muy importante los jóvenes. Mucho más que en cualquier otro momento. O sea, eso no lo vamos a poder cambiar. Ahora, creo que el punto es, ¿y cómo acompañamos los adultos eso? ¿No? Porque ahí, como bien decías vos recién, el problema que tenemos es que a veces los adultos nos olvidamos de la dimensión pública de los actos. ¿No? Yo creo que hay cuestiones que, por poner ejemplos, a mí me gusta siempre ir como a lo micro, ¿no? Porque yo creo que en el pequeño detalle uno puede leer una cantidad enorme de cuestiones, ¿no? Porque además nos encontramos una cantidad enorme de casos así, sí, claro. ¿no? Digamos, el pibe que va a empezar a manejar y va a salir con el auto. Bueno, hace poco también hubo un caso de un chico que desgraciadamente mató a la abuela manejando. Hay miles, ¿no? Hay miles. Hace no mucho tiempo, ¿no? A mí me chocó, ¿no? Un pibe de 16 años que llevaba a su abuela en una moto. No era paciente tuyo, ¿no? No. Era, porque si no estaba hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me bajo del auto y veo que me choca, ¿no? Con un pibe, digo, pero ¿qué hiciste? Y digo, pero llevabas a tu abuela, sos menor de edad, no tenés registro, ¿no? ¿Dónde están, llevas a tu abuela, además. Claro, ¿dónde están los adultos ahí, no? Y, bueno, obviamente llegó la policía, bueno, digamos, pero digo, casos de estos tenés 100.000. Claro. ¿No? Y yo creo que hay algo que, para decirlo bien sencillo, ¿no? Para que lo entienda la mayoría de la gente, me parece que una cuestión que es muy crítica hoy en día es que, lo digo como padre esto también, ¿no? Los que somos padres estamos muy interesados en que nuestros hijos se desarrollen, sean felices, ¿no? Que no les falte nada, ¿no? Y a veces nos olvidamos de la importancia de transmitir también cierta conciencia y fundamentalmente aspectos relativos a la responsabilidad de lo que es la vida con otros, ¿no? Creo que en ese sentido incentivamos mucho un modelo de crianza basado en la gratificación y no tanto en lo que tienen que darle a los demás o las obligaciones con las que tienen que cumplir, ¿no? Y ese es un aspecto que creo que... ¿Y cómo sería eso, digamos? ¿Cómo sería ese modelo, digamos, si lo pudiéramos bajar con ejemplos? ¿Qué estaría bueno que hoy un padre, una madre que está viendo esto hiciera? Esas cosas, ¿no? Digamos, como siempre digo, ¿no? Digamos, transmitirle algo a un hijo no es a lo que se transmite sentándonos, mirándonos cara a cara y diciéndole querido hijo, ¿no? Porque además es con el ejemplo. Hay algo que tiene que ver con los propios actos, claro, ¿no? Si yo quiero que mi hijo sea responsable del día de mañana con el auto, digamos, va a importar mucho cómo maneje yo y también cómo me comporte yo, digamos. Y dar el ejemplo no quiere decir ser ejemplar, no es que tenés que ser una persona, porque también dar el ejemplo es mostrar los conflictos que vos tenés. ¿No? Digamos, algo que yo vengo desarrollando hace mucho tiempo y que me resulta muy propicio cuando tengo charlas con padres, ¿no? Es cómo estamos tan preocupados los padres hoy en día de darles cosas a nuestros hijos que los hijos a veces no llegan a conocerlos, no llegan a saber ni quiénes somos, porque no saben ni qué cosas nos preocupan, no llegan a escuchar qué conflictos tenemos. Y aparte muchas veces son cosas. Bueno, claro, obviamente. No son otra cosa que cosas. Por supuesto que esto pasa dentro de un contexto social muy específico donde las pertenencias delimitan un ámbito en el que se puede estar, ¿no? Digamos, querer que tenga cierta cosa para que no esté afuera de algo, ¿no? Digamos, en una sociedad de consumo también, ¿no? El aspecto material es súper importante, ¿no? Eso también es inevitable. Pero sí, lo que a mí me parece muy propicio, y agrego algo más a lo que decía antes, también en otro contexto o hasta hace unos años, entre los adolescentes había muchas otras figuras que funcionaban como instancias de consulta o con quienes los pibes podían hablar, ¿no? Ya sea preceptores del colegio, alguien que era un profesor en un club, ¿no? Un entrenador. ¿Y eso ya no está, decís? Y eso ya no está tan presente, ¿no? El adolescente está muy solo hoy en día, ¿no? Y a veces solamente puede referirse a sus propios padres. ¿Y dónde está? Porque siguen yendo a las escuelas, muchos tienen la suerte de poder ir a clubes. De hecho, estos chicos
iban a un club, hacían un deporte, se supone que tenían un director técnico. Digo, ¿por qué? Bueno, lo de estos chicos es trágico y dramático en el punto donde justamente, ¿no? Digamos, estos chicos venían haciendo esto no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Digamos, y no son solo los padres, ¿no? En la ciudad sabían que estos pibes hacían esto, ¿no? Digamos, se podría haber intervenido en muchísimas ocasiones previas, ¿no? No era algo novedoso. Yo creo que a veces también creemos que poder acceder a los jóvenes es transmitirles una información, o creemos que lo que es eficaz es darles un folleto para que lo lean y que eso alcanza. La información no es suficiente. Uno puede dar mucha información, de hecho la información está toda en Internet hoy en día, ¿no? Y hay algo que no se puede reemplazar con información, que es el vínculo humano. Y en ese sentido, insisto en esto, hay dos cuestiones que eran muy importantes en otro momento para los adolescentes, que era como la posibilidad de insertarse en el mundo laboral y al mismo tiempo la realización amorosa, ¿no? Son dos factores que perdieron mucho valor. Vos pensás que tenemos, por un lado, la violencia, pero también otro tema muy dramático entre adolescentes hoy en día es las violaciones, ¿no? La iniciación sexual a partir de violaciones, ¿no? Digamos, casos del estilo que van a un boliche, ¿no? Y entre varios están con una chica, son cosas muy problemáticas, ¿no? Intuyo que la desigualdad social también es otra. Bueno, obviamente, ¿no? Digamos, es difícil hoy en día a un adolescente querer convencerlo de que estudie porque, por ejemplo, eso va a ser, ¿no? Digamos, una vía de realización. A eso me refería con padres con valores del siglo XX con jóvenes del siglo XXI, ¿no? Digo que nosotros... No, porque ya, ¿no? Digamos, perdió... Ya quedó viejo eso. Dale. La idea misma de trabajo perdió sentido, ¿no? Digamos, la mayoría de los adolescentes hoy en día lo que piensan es cómo conseguir plata, pero no es, ganar plata no es lo mismo que trabajar. Es algo totalmente distinto. El trabajo te da una identidad, te da un código, un espacio de pertenencia, ¿no? Digamos, tenés una vocación, ¿no? Digamos, en ese sentido, bueno... O sea que lo que vos ves es jóvenes básicamente solos. Ante eso, los padres, ¿qué hacemos? Yo creo que el problema es que tratamos de regularlos, ¿no? Digamos, un ejemplo clásico de esto es lo que pasa con el alcohol, ¿no? Digamos, como los adolescentes no tienen ya mucho de qué agarrarse, lo único que buscan para poder sentirse adultos es copiar los consumos de los adultos. Por eso son tan consumidores los adolescentes, ¿no? El caso de las previas y el alcohol es muy claro, ¿no? Y entonces los adultos frente a eso lo que hacemos es tratar de tomar una medida del estilo, bueno, tratemos de regular cuánto toman, ¿no? Tratemos de que no tomen en cualquier lado, que tomen en casa. Control de daños, digamos. Y en realidad eso no termina siendo muy eficaz, ¿no? Porque, ¿no? Digamos, que los chicos vengan a tomar a mi casa, ¿no? Y yo compro el alcohol para que mi hijo tome con sus amigos en mi casa, ¿no? Porque creo que así lo estoy protegiendo, ¿no? Digamos, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Digamos, el caso de Villa Gesell es el exponente de algo que yo vengo escuchando ya en los últimos 3 años en muchas escuelas, charlando con padres de adolescentes que se plantean esto, porque efectivamente, ¿no? Digamos, buscan regular y después eso ahora, cuando salen a la calle es una bomba. Regular no. Leí que decís prohibir tampoco. Es que prohibir, el problema que tiene prohibir es que estimula la transgresión. ¿Y entonces qué hacemos los padres? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que yo siempre aconsejo hacer, es que, ¿no? Digamos, en los consumos lo que un adolescente busca es algo que lo haga sentirse adulto, ¿no? Digamos, yo creo que puede haber otras formas de hacerse sentir adulto, ¿no? En otras partes del mundo, por ejemplo, hay muchos programas de adolescencia, por ejemplo, basados en que donde hay 10 pibes en una plaza tomando cerveza, ¿no? Digamos, viene alguien del municipio, se sienta con ellos, le dice, chicos, yo les armo la cancha de fútbol acá, ¿no? Ustedes la tienen que cuidar, ¿no? Digamos, destinan plata gubernamental, por ejemplo, a proyectos de este estilo, ¿no? Digamos, hay que darles herramientas a los pibes, porque a veces por ahí no necesariamente van a estudiar o encuentran una realización en eso, ¿no? Pero, digamos, insertarlos como actores de la comunidad. De hecho, justamente muchos espacios hoy en día de género, feministas y demás, tienen una gran participación social porque sobre todo, ¿no? Digamos, funcionan como redes de apoyo para que los chicos crean que están transformando algo. Lo más desesperante para un adolescente es sentir que lo que hace no sirve para nada. Y eso le pasa a muchos adolescentes, que tienen que estudiar y dicen, no estudio, pero esto no sé si me va a servir para algo, ¿no? Digamos, con respecto al amor están profundamente desencantados muchos de ellos, y están desencantados porque nos ven a nosotros también desencantados.
¿no? Ya no ven, yo siempre digo, el adolescente de hoy en día en muchos aspectos es medio escéptico o nihilista porque ve a la generación precedente y dice, ¿qué es el amor? ¿No? El amor es, no sé, los tipos de 40, 50, hoy en día, ¿no? Atrapados en Tinder viendo con quién salen un viernes a la noche. Y dicen, eso es un garrón. Somos un garrón. ¿Y ¿no? qué es el amor? ¿Qué es el amor? Yo creo que ¿no? Hay una idea que a mí me gusta mucho que es que lo principal para un adolescente es poder enamorarse. ¿No? Digamos, yo creo que el enamoramiento, ¿no? Digamos, el descubrimiento del primer amor como una oportunidad. Además, el amor no es solamente un sentimiento efusivo, el amor es una oportunidad. Y es la oportunidad de que uno justamente a través de conocer a alguien pueda cambiarse. Por eso uno nunca vuelve a amar de la misma manera después de haber amado. ¿No? Lo que es un garrón es amar siempre de la misma manera, ¿no? Digamos, volver a amar una y otra vez y esa gente que todo el tiempo siente que vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Y eso es desesperante, eso es querer llenar un vacío, ¿no? Digamos, el que ama y el que realmente se entrega al amor, encuentra en el amor la oportunidad de cambiarse a sí mismo, ¿no? Yo me puedo enamorar de alguien y ser, como le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Ser celoso, posesivo, querer controlarle el teléfono, querer meterme, ¿no? Digamos, con el amor es mi oportunidad de encontrar una forma distinta de relacionarme con alguien. ¿Y eso se aplica para los hombres y mujeres de 40, 50 que están en Tinder o no? Pero la inmadurez amorosa hoy en día es, ¿no? Digamos, es crónica, por eso se está hablando de adolescencia, segunda Claro. adolescencia tardía, ¿no? La adolescencia va camino a ser esa etapa de la vida que está entre el nacimiento y los 90 años, si seguimos así, ¿no? Porque, ¿no? Digamos, a veces hasta es indigno estar haciendo ciertas cosas después de cierta edad. Me deja pensando, ¿no? Porque claro, porque después eso obviamente repercute en los jóvenes, digamos. Yo siempre cuento el ejemplo de una mamá que me contaba en una ocasión que su hija de 15 años, ¿no? La retaba por estar en la mesa chateando y esperando el mensaje de su novio, ¿no? Su hija deconstruida, ¿no? Digamos, ella estaba preocupada porque su hija le hablaba del poliamor, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no te va a hablar tu hija del poliamor si te ve a vos totalmente dependiente, enganchada con el teléfono, esperando el mensaje de un tipo cuando tenés 50 años? Bueno, así estamos. Nos deja pensando, Luciano Lutero, más crianza, menos terapia, atención, porque hay mucho, claro, que además debe resolver yendo, ¿no? A un consultorio y decir, bueno, te lo dejo, atendelo y devolvémelo. Lo mejor son las bien. charlas de padres, ¿no? Que los padres se puedan encontrar y hablar entre ellos. Bueno, es importante. Che, Luciano, te vamos a invitar otro día porque es muy interesante escucharte. Cuando quieras. Y siempre hay temas para charlar. Muchísimas gracias. Por favor. Un placer, realmente. Hacemos una pausa. Hasta las 7 vamos. Esto es Hoy Nos Toca Ver.